Balagopala. Se formó la envoltura material que el Señor quiso usar una vez más. Empezó a crecer de semana en semana. Misteriosos anuncios de la inminente encarnación alteraron el sereno curso de la vida familiar de Peda Venkata. Por ejemplo, el resonar de la tambora. Tanto los hermanos como el padre se interesaban por los dramas que se representaban en la aldea sobre los incidentes de los Puranas, libros de mitología hindú, y por ello siempre se estaba ensayando alguno en la casa. Había una tambora bastante grande recargada en una pared, y un tambor en el suelo debajo de ella, los cuales únicamente quedaban en silencio en la noche, cuando los miembros de la familia se retiraban a dormir. Mas cuando se hizo inminente el nacimiento del niño por el que Ishwarama tanto había rogado, la familia era despertada a medianoche, y a veces más tarde por el rítmico sonido del tambor y el tañido de la tambora, como si fueran tocados por manos expertas. Se formularon muchas teorías para explicar este fenómeno, mas al presentarlas, los sabios de la aldea no hacían sino ahondar el misterio. Peda Venkata Raju viajó apresuradamente hasta Rukapatnam, donde vivía un sabio en cuya interpretación podía confiar. El sabio le indicó que se trataba de un acontecimiento auspicioso. Significaba la presencia de un Shakti, o poder benéfico, que manifiesta armonía, orden, equilibrio, elevación espiritual y alegría. El 23º día de noviembre de 1926 nació el hijo. Era el momento en que salía el sol, y los aldeanos cantaban el nombre de Shiva, recordando que el día era un Kartika Somavara, un lunes del sagrado mes de Kartika, dedicado a la devoción y al culto de Shiva. El día era aún más auspicioso para el culto de Shiva, porque la estrella Ardra estaba en el ascendente, y cuando ocurre esta rara coincidencia entre la estrella y el día, se llevan a cabo ceremonias especiales en los templos del Señor. El año era Aksaya, el que no declina, el siempre pleno. Ishwarama habla terminado con premura su ritual a Satyanarayana, porque los síntomas del parto habían comenzado mientras efectuaba las ceremonias. Al avisarles a las demás personas de la casa, la gente fue a buscar a Laxama, su suegra, la piadosa anciana de la familia, pero esta había ido a ver al sacerdote a realizar su ritual. Los mensajeros la encontraron allá y la urgieron para que retomara casa. Pero ella tenía tanta fe en la gracia de Satyanarayana, era tan firme su devoción y tan disciplina en su práctica, que rehusó que la interrumpieran. Envió un mensaje diciendo que le llevaría a Ishwarama las sagradas ofrendas de su ritual, pero que no interrumpiría sus oraciones. Terminó su ritual con plena concentración, volvió a la casa y le entregó a su nuera las flores y el agua sagrada. Así, compartió Ishwarama las bendiciones del Señor. Al minuto siguiente, el Señor habla Nasidol, y el sol se levantó sobre el horizonte. Baba ha dicho que hay un punto especial que se debe tomar en cuenta con respecto a esta manifestación, y es el hecho de que la encarnación no ha sido llevada a otro sitio, pues permanece donde nació el cuerpo, porque la ha elegido ese lugar como centro para su misión de elevación y alivio. Por eso, Puttaparthi debería haberse alegrado por partida doble aquella mañana de noviembre, porque el avatar había elegido esa aldea para su nacimiento, y también para su residencia. En verdad, la aldea que lleva la denominación de llena de hormigueros, le dio una bienvenida apropiada al niño. Había una serpiente en la misma habitación en que nació. Las mujeres no la habían visto, mas cuando observaron que las ropas sobre las que habían puesto al niño se movían y mecían de una manera extraña, pensaron que había algo debajo de ellas. Al principio no se atrevían ni a respirar, pero luego se dieron el valor suficiente para buscar bajo la cuna, y encontraron una cobra. La serpiente hacía el papel de Sesa para Sesa Sayil, el que se apoya en el soporte psíquico supremo. El bebé era indescriptiblemente encantador, lo cual no es de extrañar, puesto que ya desde la cuna poseía todos los poderes milagrosos que Patanjali dice que vienen con el nacimiento. Baba ha declarado que, incluso antes de su nacimiento, ya sabía dónde nacería, que nació con todos los poderes que más tarde ha ido manifestando uno tras otro, en el momento y de la manera en que él siente que pueden ser anunciados. Ha de suponerse, entonces, que el bebé tenía un halo de esplendor en torno de su cabeza, que su sonrisa era de una belleza de otro mundo, y que tenía un poder celestial para cautivar los corazones. Hace algunos años, Baba me dijo
De noche yo no duermo. En esos momentos recuerdo acontecimientos de mis apariciones pasadas y me río para mis adentros a medida que pasan los recuerdos. Entonces suponerse que las sonrisas y brotes de alegría iluminaban la cuna del bebé respondan a los recuerdos de sus prestas encamadnes y aventuras. El niño fue bautizado con el nombre de Satyanarayana, porque a la madre le pareció muy significativa la relación entre su adoración a ese dios y el hecho de haber realizado su caro anhelo de tener otro hijo. Cuando fue llevado a cabo el bautismo, y se le susurró el nombre al oído, a los presentes les pareció que el bebé sonreía SL. La sugerencia del nombre debe de haber emanado de él mismo. Esto puede explicar lo que Baba señala ahora. Satya, la verdad, es el primer requisito para el progreso espiritual. La encarnación y manifestación de la verdad no podía haberse dado un nombre más apropiado. El niño se convirtió en el consentido de toda la aldea de Puttaparthi. Tanto campesinos como pastores rivalizaban entre sí en mimarlo, darle de comer o acariciar los sedosos rizos de su cabellera. Su encantadora sonrisa conquistaba a todos. La casa de Peda Venkapa Raju siempre estaba llena de visitas que se quedaban, con uno u otro pretexto, en tomo de la cama del niño, cantándole canciones de cuna o acariciándolo. Al parecer, dicha cercanía les hacía olvidar su pesado y monótono vivir. El aire se impregnaba con una fragancia a jazmín. Satya se movía por la casa como una lucecita y todo se volvía risas cuando ensayaba su dulce vocabulario. Todos observaban con asombro que al niño le encantaba elevar gruesas líneas de ceniza sagrada sobre la frente, y que insistían que le fueran renovadas cada vez que se borraban. También le gustaba llevar un punto de kumkum, polvo, generalmente de color rojo en el entrecejo, aunque su madre rara vez accedía a su petición por miedo al mal de ojo, de modo que el niño se lo ponía él mismo, sacando la pasta de la caja de cosméticos de sus hermanas. Él es Shiva y es Shakti, la realidad trascendente, y su realidad inmanente. De modo que ha de llevarlos a ambos, Vibhuti, ceniza sagrada, y kumkum. El niño se mantenía alejado de los lugares en que se maltrataba a los animales, o se mataban ovinos o vacunos, donde se mataban aves o se pescaba. Evitaba entrar en las cocinas donde se preparaban platos con cualquier tipo de carne. Y cuando escuchaba a alguien mencionar que se iba a matar a tal o cual ave para la comida, el pequeño Satyanarayana corría hacia el ave, la tomaba entre sus brazos y la acariciaba, como si todo ese amor que derramaba sobre ella pudiera inducir a los mayores a mantenerla con vida. Los vecinos comenzaron a llamarlo Brahmajnani, alguien que posee la sabiduría divina a causa de este comportamiento y de su despliegue de amor por todo lo creado. En estas ocasiones, el niño solía irse a casa de los Gaman, quienes eran brahmines, quienes han comprendido el principio universal, y además vegetarianos, y aceptaba la comida que le ofrecía su gama, la anciana señora de la casa. Cuando era tratado con dureza por sus compañeros de juego, casi nunca se mostraba rencoroso o vengativo. La información respecto de los maltratos que pudiera haber sufrido, siempre llegaba hasta sus padres por boca de otros niños que los habían presenciado, y nunca de los labios de Satya, quien no parecía preocuparse por el dolor, ni por ser derrotado. Siempre decía la verdad, y nunca recurría a subterfugios usuales con que los niños tratan de ocultar sus errores por miedo al castigo. Su conducta era tan fuera de lo común, que un bromista lo llamó una vez el niño brahmin, y sí que era una descripción adecuada. Nada sabía el bromista de que estando en su cuerpo anterior, ese niño del que tanta burla se hacía, había declarado en Shirdi: este brahmin es capaz de guiar a cientos de miles por el sendero blanco y conducirlos hasta su destino. A la tierna edad de 3 o 4 años, este brahmin se comportaba de tal manera que parecía que su corazón se derretía ante el sufrimiento humano. Cada vez que un mendigo llegaba hasta la puerta y dejaba ir su lamento, Satya abandonaba de inmediato sus juegos y corría hacia donde estaban sus hermanas, forzándolas a darle alimento o granos al menesteroso. Naturalmente, los adultos se irritaban ante la interminable procesión de manos extendidas, perdían la calma con facilidad, y muchas veces ahuyentaban al mendigo antes de que Satya le hubiera dado algo. Esto provocaba que el niño estallara en un llanto tan angustioso que los mayores no podían calmarlo, sino llamando de regreso al mendigo despedido.
A veces, con el propósito de evitar lo que los mayores consideraban una caridad onerosa y equivocada, la madre tomaba al niño por un brazo y, levantando el índice en advertencia, le decía: «Está bien, puedes darle comida. Pero recuerda, tú tendrás que quedarte sin comer». Esto tampoco hacía desistir al niño, que corría a la cocina, le traía comida al mendigo, y luego, por su propia voluntad, faltaba la comida del mediodía y a la de la noche. Nada, ni nadie, podía persuadirlo de comer de su plato, el cual permanecía intacto. Mas el niño tenía un misterioso visitante que lo alimentaba, porque cuando rehusaba el alimento y persistía en su actitud por días, ni su actividad, ni sus movimientos denotaban debilidad alguna. Y su arama contaba que el niño decía que ya había comido, que un anciano lo había alimentado espléndidamente, dándole bolas de arroz con leche. Su estómago lleno era una prueba. Y además, el niño mostraba voluntariamente otra evidencia irrefutable. Extendía su mano derecha para que su madre la oyera. Y, prodigiosamente, ella podía aspirar en aquella pequeña palma un aroma de leche, buey y cuajada como no había olido nunca antes. Sin embargo, se mantenía el misterio sobre quién era ese anciano, el visitante invisible, el extraño que venía a alimentar al niño. Cuando Satya ya pudo empezar a correr por la calle, iba a buscar a los lisiados, los ciegos, los débiles y los enfermos, y los conducía de la mano hasta la puerta de su casa. Las hermanas tenían que encontrar algo para darles, en tanto que el pequeño maestro lo observaba todo feliz. Era tan frecuente que Satyanarayana fuera puesto como ejemplo del niño ideal por cada padre y madre ante sus propios hijos, que los niños comenzaron a referirse a él como gurú, maestro espiritual. Sus padres y otras personas suplieron sobre esto de manera extraña. Era la fiesta de Ramanavami y la procesión pasó por la aldea tarde en la noche. Una gran imagen de Sri Rama había sido colocada sobre una carreta tirada por bueyes y cubierta de adornos florales. Sobre ella iba un sacerdote, quien se ocupaba de colocar sobre la imagen las guirnaldas que ofrecían los jefes de familia, y de que el alcanfor que entregaban fuera quemado en los incensarios delante de la imagen. Los tambores y flautas iban delante, despertando a los aldeanos. De pronto, las hermanas descubrieron que el pequeño Satya no estaba en la casa. Se inició la búsqueda y los hombres corrieron de un lado a otro angustiados, ya que era pasada la medianoche. El paso de la procesión les distrajo entonces, pues la carreta se detuvo justo frente a la puerta de Peda Venkapa Raju. Los miembros de la familia se quedaron sorprendidos al ver al pequeño Satya, de 5 años, sentado en ella, justo bajo la imagen de Rama, preciosamente vestido, y con un elocuente gesto de autoridad. Les preguntaron a los niños que acompañaban a la procesión por qué Satya iba sentado en la carreta y no caminando con ellos. La respuesta no se dejó esperar. Es que él es nuestro gurú. Él es el gurú de los niños de todas partes y de todas las edades. Había una pequeña escuela primaria en Puttaparthi, y Satya también acudió a ella con sus contemporáneos, pero para cosas más sublimes que el simple aprender a leer y escribir. Para asegurarse la puntualidad de los educandos, la escuela hacía uso de un notable sistema de castigo. Los afortunados niños que llegaban primero a saludar al profesor quedaban libres de ese castigo. Pero todos los demás que por cualquier motivo legítimo o no, llegaran atrasados, eran castigados con una vara. Y recibían más golpes mientras mayor fuera el retraso. Para poder escapar de este castigo, los niños se reunían desde mucho antes de la salida del sol, bajo la lluvia y en medio de la niebla, bajo los aleros de la escuela. Satya se dio cuenta del problema y se compadeció de sus ateridos compañeros. Los iba a ver bajo los aleros, y les llevaba ropas y telas de su casa para que se cubrieran. Los mayores de la casa lo descubrieron, y, puesto que nada podían hacer, pusieron bajo llave toda la ropa de la que no podían prescindir. Satyanarayana era un niño muy precoz, que aprendía muchas más cosas de las que se le podían enseñar, y lo hacía con más rapidez que la mayoría. Podía cantar todos los cantos y stotras, episodios de la historia sagrada, que se ensayaban en la casa para las obras de teatro de la aldea, e incluso componía, a la edad de 7 u 8 años, conmovedoras canciones que todos aceptaban con gusto para ser presentadas en público.